Hola, bienvenidos a Uno a Comprarme. En este video vamos a generalizar la derivada de la secante de z en complejos. Nosotros sabemos primero que si yo tengo la derivada de la secante de z en complejos, nosotros ya vimos que esto es la derivada de secante de z por tangente de z por 1, o sea, por la derivada del ángulo. 2. Aplicando la regla de la cadena podemos pensar en la derivada de la secante de g de z, donde g de z es una función derivable. Aplicamos la derivada. La derivada de esa función es la derivada de la secante evaluada en el punto o en la función. O sea, sería secante de g de z por tangente de g de z por la derivada de g, que simplemente es g' de z, ¿no? ¿De acuerdo? Por ejemplo, 3. Que yo tenga la derivada de la secante de 3z más 1 o más i. ¿Cuál es la derivada de esa función? Entonces, la derivada de la secante evalúa en el ángulo por la tangente y por la derivada interna. O sea, sería la derivada de esta función sería secante evaluada en 3z más i por tangente evaluada en 3z más i por la derivada de 3z más i, que es simplemente 3, ¿no? ¿De acuerdo? 4. Ahora, si yo quiero generalizar, aquí colocar una exponente y aquí colocar un exponente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo sería la derivada aquí? 4. Si yo quiero derivar secante a la n de g de z a la m, ¿cuál es la derivada de esta expresión? Naturalmente, n y m, números reales cualquiera que usted quiera escribir, raíz de 2, 3 medios, 7 cuartos, lo que usted quiera escribir ahí en n y m, ¿no? La derivada. Entonces, primero, recuerden siempre, esto es lo mismo que escribir todo esto a la n, ¿no? Entonces, lo primero que hay que derivar es el n, ¿no? Esto sería n secante a la n menos 1 evaluada en el ángulo g de z todo a la m. Ahí lo que hicimos fue derivar el n, ¿no? Por ejemplo, si usted tiene secante al cuadrado de z, esto lo puede escribir como secante de z al cuadrado. Entonces, la derivada de este es la derivada de este. ¿Cómo deriva este? 2 primero, ¿no? 2. O sea que si tiene esta, lo primero que hace es 2 secante a la 2 menos 1, o sea, secante a la n menos 1 del ángulo, ¿no? Por la derivada de la secante. La derivada de la secante es secante del ángulo g de z a la m por la tangente del ángulo. Por tangente del ángulo. G de z a la m. ¿De acuerdo? La derivada de la secante es secante del ángulo por tangente del ángulo, ¿no? Por la derivada del ángulo. M g de z a la m menos 1 por g' de z. Por ejemplo, 5. Voy a escribir algo sencillo para que no me quede tan difícil esto. Entonces, simplemente si yo tengo secante, secante. ¿Cuál es la derivada de la secante a la quinta de seno de z más 1 a la 3? O sea, ahí escribí enteros, pero recuerde que este y este pueden ser reales cualquiera. ¿Cuál es la derivada? Aquí puedo escribir cualquier función, ¿de acuerdo? La que quieran, ¿no?
¿Estamos? Aquí podemos pensar en la tangente. Lo que quieran escribir, hay una función que sea derivable. Entonces la derivada es simplemente el 5 secante a la cuarta del ángulo. Seno de z más 1 al cubo. 5 secante a la 5 menos 1, que es 4 del ángulo. Por la derivada de la secante, que es secante del ángulo, que es seno z más 1 al cubo. La derivada de la secante es secante, tangente. Entonces, por tangente del ángulo, ¿no? Tangente del ángulo. Seno de z más 1 al cubo, ¿no? Ahí hemos derivado la secante, ¿no? Secante del ángulo por la tangente del ángulo. Por la derivada del ángulo, que es 3 seno de z más 1 al cuadrado. Y por la derivada interna, que simplemente es el coseno de z. O sea, por la derivada del seno de z, ¿no? Y ahí está, naturalmente estamos suponiendo que esas derivadas existen en el punto que estemos evaluándolas, ¿no? Y aquí pueden escribir lo que ustedes quieran, aquí pueden escribir la función que usted quiera. O sea, aquí lo importante es que sea derivable. Hasta pronto.